Estamos muy preocupados desde el Poder Judicial al que yo pertenezco, pero también desde las otras organizaciones, en cuanto a que desde la incorporación de los tratados a la Constitución Nacional, nosotros hemos garantizado muchos derechos a través de esos tratados y convenciones que ha firmado la Argentina, y hoy nos encontramos en un retroceso absoluto, no solo con los derechos de las mujeres, sino en otro montón de derechos, también con las personas mayores, también con los niños. Hay como un desmantelamiento de las políticas públicas en cuanto a sectores más vulnerables. Y eso nos tiene muy preocupados porque en la aplicación de los derechos, en el Código Civil, por ejemplo, tenemos incorporado el artículo 1 y 2, que nos exige hacer un control de convencionalidad y de constitucionalidad, donde debemos merituar estas cuestiones de vulneración de derechos para justamente que una sentencia o una resolución sea justa. Eso es tutelar efectivamente los derechos, porque no somos todos iguales, tenemos todos los mismos derechos, pero al momento de ejercerlos nos encontramos en que no estamos en igualdad de condiciones. Por eso existen los colectivos de las mujeres, los colectivos de niños, los colectivos de ancianos, que de ahí se parte como para considerar esas categorías y después, en el caso concreto, puede que la persona no tenga desigualdad, pero sí tenemos que tener esas perspectivas para el análisis de las resoluciones. Hay como una decisión política o una perspectiva política nueva que niega a esos colectivos y niega esa diferencia puntualmente en lo que tiene que ver con la brecha que hay entre el hombre y la mujer, por ejemplo, en el trabajo. Exacto, porque digamos, todo lo que son las convenciones que nos rigen y están por encima de nuestro derecho interno, fueron realmente conquistas de mujeres, de grupos que trabajaron para los sectores más vulnerables y que transformaron a través de esas convenciones lo que es el derecho interno. Primero entró la convención, por ejemplo, de los derechos del niño, y después entraron las leyes, las leyes de protección integral fueron consecuencia de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución Nacional. La ley de violencia contra la mujer es la consecuencia de la incorporación, por ejemplo, de Belén do Pará, de las 100 reglas de Brasilia. Entonces, no es que nosotros podemos, por una ley, hoy dejar sin derechos a las mujeres. Nuestro Código Civil, que fue una real transformación en el derecho de las familias, que es lo que a mí me atañe, marca no solo este posicionamiento de control de convencionalidad y de constitucionalidad, sino determinados principios, como la tutela judicial efectiva. Y esa tutela judicial efectiva se hace a través de quienes somos operadores del derecho, merituando las desigualdades existentes, que las hay. Vos mencionabas una preocupación del Poder Judicial y cómo se cataliza esa preocupación en las resoluciones concretas de estos tipos de casos. Bueno, nosotros cuando dictamos sentencias hacemos una valoración de por qué en determinados casos valoramos, por ejemplo, un alimento mayor porque la mujer, por estas cuestiones digamos, de formación en el patriarcado, generalmente se ocupa más de los hijos. Esto puede no suceder en todos los casos, pero muchas veces tenemos que analizar eso para decir, esta cuota alimentaria también tiene que valorar el cuidado que esta mujer hace de los hijos en la familia. Y ahí la cuota alimentaria debe ser mayor, por ejemplo, ¿no? Claro. Todas estas cuestiones son las que nos exige, pero además hay una cuestión que a mí me atraviesa personalmente, que yo me recibí sin la incorporación de los tratados, antes de la modificación de la Constitución Nacional, que estudiábamos el derecho desde la Constitución hacia las leyes internas hacia abajo. Cambió sustancialmente y nos fuimos capacitando para atender las vulnerabilidades.
las situaciones de vulnerabilidad. O sea, han sido 30 años desde la modificación de la Constitución de trabajar y entender que en las situaciones no todos somos iguales y que es nuestro deber hacer que esas diferencias se equilibren o por lo menos quedar en una situación de aparente igualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, desandar todo ese camino de 30 años de estar trabajando para los sectores más vulnerables. Yo previamente a entrar al Poder Judicial trabajé en el organismo de protección, en el COPNAF, donde antes de las leyes de protección integral ya estaba bajada a las resoluciones internas la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, todo esto es para mí un desconocimiento de las desigualdades. Es un desconocimiento de las desigualdades. No todo el mundo está formado para atender estas desigualdades.